Vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, los versículos 14 al 22. Leemos la palabra del Señor en la dirección del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oremos pidiéndole al Señor su gracia, su bendición. Padre y Dios que estás en los cielos, te doy gracias por tu bondad y misericordia para con nosotros. Gracias por tu presencia. Ahora que tu palabra va a ser expuesta, yo te ruego me concedas tu gracia, tu sabiduría, el conocimiento, la ciencia, el poder, la autoridad y el respaldo para hablar tu palabra como debo de hablar. Que en esta hora pueda entregar el consejo de tu palabra con toda fidelidad y entregar a tu pueblo la palabra que tú has preparado, el mensaje para cada uno de nosotros y de nuestros oyentes. Que esta palabra llegue a cada corazón, que cada persona pueda entender tu mensaje, tu palabra, y que cada uno sea bendecido, edificado en tu palabra. Reprendo en el nombre de Jesús todo aquello que es contrario, que es negativo, todo lo que se opone, lo que obstaculiza que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Declaro el poder, la unción y la bendición de Dios en este lugar y sobre cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos, tengan la bondad. Vamos a compartir la palabra de Dios bajo el tema la decadencia espiritual y sus consecuencias. Gloria al Señor. La decadencia espiritual y sus consecuencias. He tomado este tema del capítulo 3, los versículos 14 al 22 del libro
de Apocalipsis. Este capítulo 3 y el versículo 14 inicia diciendo: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel de la iglesia en la Odisea es el pastor. Y el Señor se presenta ante esta iglesia como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. También añadiendo en el versículo 15, el Señor dice: yo conozco tus obras. No hay otro que nos conozca tan bien a nosotros y conozca tan bien nuestras obras que Dios. Inclusive Dios nos conoce mejor a nosotros que lo que nos conocemos a nosotros mismos. Quiere decir que yo no me conozco como Dios me conoce. Y las obras, obra es el resultado de un comportamiento, eso es obra. Obra es el resultado de una conducta, el resultado de un comportamiento, es el resultado de una vida. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras. Le está diciendo: conozco el resultado de tu vida, conozco el resultado de tu conducta, conozco el resultado de tu comportamiento. Quiere decir que esta iglesia no se puede ni tiene cómo justificarse, ya que quien le está hablando es quien realmente los conocía muy bien. El Señor le dice a esta iglesia que ellos no eran ni frío ni caliente. Verso 16. Les dice que ellos eran tibios y por ser tibio los vomitaría de su boca. Algo tibio es algo que está compuesto de dos mitades iguales, mitad frío, mitad caliente, forman algo tibio. Mitad frío, mitad caliente, resultado tibio. Así que una agua tibia se compone de dos partes iguales, mitad caliente, mitad fría, queda convertido en una agua tibia. Y el agua tibia produce vómito. Así que aquí encontramos una iglesia que estaba como mitad de Dios y mitad del mundo, mitad de lo santo y sagrado y mitad de las cosas mundanales y pecaminosas. Y alguien en esa condición no puede agradar al Señor. Ahora, el Señor también les dice dos cosas en el versículo 17. La primera, lo que ellos decían, y la segunda, lo que ellos no sabían. Verso 17, pero tú dices, esa palabra pero tú dices está hablando de la opinión personal que tenían estos creyentes de sí mismos, o esta iglesia de sí misma, que es la opinión que cada uno de nosotros tenemos. Y el Señor le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y lo segundo es: y no sabes. El Señor aquí le va a decir a ellos lo que ellos no sabían. Y no sabes. ¿Qué era lo que ellos no sabían? Que eran unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Qué era lo único que sabían? Que eran ricos,
que se habían enriquecido y que de ninguna cosa tenían necesidad, pero no sabían la verdadera realidad. El Señor le dice, yo les voy a decir lo que ustedes no saben. Y luego en el versículo 18, el Señor empieza a aconsejarle. Y le dice, por tanto yo te aconsejo, porque el Señor aconseja. Y el resultado de una persona es el resultado de aceptar el consejo del Señor o de rechazar el consejo de Dios. Si una persona acepta el consejo de Dios, su vida se nivela, se centra en lo bueno, pero si se rechaza el consejo de Dios, la vida sigue en deterioro, la vida sigue en decadencia y termina en el abismo. Así que el resultado de una vida depende de obedecer el consejo o el no obedecer el consejo de Dios. El Señor, ¿qué le aconseja? Le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y les manda a comprar oro, pero ¿quién tiene ese oro? Es Dios. Que de mí compres oro, no que vaya a la prendería a comprar oro, sino que de mí compres oro, y le dice, oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta iglesia estaba en una decadencia. El versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué debía de hacer esta iglesia de la Odisea? Arrepentirse. Y le manda a ser celoso. Sé celoso y arrepiéntete. Un día de esto vamos a hablar de esa palabra celoso, porque el Espíritu Santo de Dios nos cela. Hay un celo que es perjudicial, hay un celo que es maligno, satánico, diabólico, un celo que hace daño, un celo que perjudica, un celo que mata, un celo que destruye, un celo que divide los matrimonios, divide los hogares, divide la familia, divide los amigos, divide los hermanos, divide la iglesia. Pero hay un celo que es un celo bueno, que es ese celo por hacer las cosas bien, por retener lo bueno, por hacerlo agradable a Dios. Por eso, como iglesia debemos ser celosos. Que si alguien va a comer chito aquí dentro del templo y decimos, no, aquí no, cómalo afuera, eso es ser celoso por la casa de Dios, porque este lugar no se profane, este lugar no se le dé ocupación u otro oficio, que es el de honrar al Señor, el de que cada hermano agrade a Dios, cada hermana viva la palabra. Eso es ser celoso. Pero hoy no nos vamos a ocupar de eso. Pero aquí le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. No lo está mandando a ser celoso con la esposa, con el esposo, no, a ser celoso en la santidad, en la espiritualidad y en las cosas buenas delante del Señor. Ahora, ¿dónde está el Señor en esta iglesia de la Odisea? ¿Dónde se encuentra el Señor? ¿Dentro del templo o fuera? Dice aquí el verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En esta iglesia de la Odisea, Cristo no está dentro
está fuera. Ahora, esta iglesia, aunque aparentemente es una iglesia cristiana, ¿a quién tienen afuera? A Cristo. ¿Cómo es posible que una iglesia cristiana tenga al centro, al autor de la salvación, al Hijo de Dios, lo tenga afuera? ¿De qué sirve estar nosotros aquí adentro con Cristo allá afuera? ¿Y cómo la puerta para Cristo, cómo está? Está cerrada. Esta es una iglesia que le ha cerrado las puertas a Cristo. Él lo dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, eso significa que no todos los que estaban ahí oían su voz, pero si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Bendito sea el Señor. Ahora, de aquí de estos versículos nace el tema la decadencia espiritual y sus consecuencias. ¿Qué había en esta iglesia de la Odisea? Había decadencia espiritual, había deterioro espiritual. El sinónimo de decadencia es decaimiento, debilitación, declive, disminución, caída, descenso, retroceso, deterioro, degeneración. Quiere decir que la decadencia es una degeneración, que las cosas se van degenerando, se van dañando, van perdiendo su figura, su forma. Cuando una casa se le está cayendo la pintura, se le están cayendo las puertas o el techo, uno dice, esa casa está bastante degenerada, decaída, dañada. ¿Por qué? Porque se está cayendo por pedazos. Una iglesia en decadencia o un cristiano en decadencia, su vida espiritual es un deterioro. Significa que esa persona ya, ese cristiano ya no es lo que era antes. O esa iglesia ya no es la iglesia que era antes. Y no sé si usted ha tenido la experiencia de que conoció una iglesia ayer donde había santidad, pureza, respeto a Dios, una alabanza buena, limpia para Dios, y se reunían gente temerosa de Dios, pero al día de hoy son iglesias que ya no hay respeto por lo de Dios, ya no hay ya lo que hay como alabanza es rock, salsa, reggaetón, etcétera, donde los cristianos ya no honran ni alaban a Dios como ayer, donde ya el mensaje no es el mismo, donde el mundo se ha metido a la iglesia. Gloria al Señor. Quiere decir que esa iglesia se ha degenerado, está en decadencia, se ha deteriorado. Lo contrario a deterioro o a decadencia, que es el antónimo, es auge, esplendor y apogeo, que es todo lo contrario, que es cuando una iglesia en vez de estar en deterioro, está creciendo. Ayer lo que fue ayer, hoy somos mejores y mañana mejores. Y vamos en aumento como van los justos, que la Biblia dice que los justos son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La iglesia de la Odisea vivía en una condición muy preocupante. Habían caído en una decadencia espiritual terrible, tanto que Dios le dice que no eran ni fríos ni calientes, porque habían abandonado la verdadera razón de su llamado.
y quiero que vaya teniendo en cuenta algunas cosas. Esta iglesia ni era fría, ni era caliente. Era una iglesia tibia. ¿Por qué habían llegado a ese estado? Porque se habían olvidado y habían abandonado la verdadera razón de su llamado. ¿Por qué estaban tibios? Porque habían abandonado la verdadera razón de su llamado, la verdadera razón de ser. Esta iglesia había dejado de buscar a Dios, habían menguado en la oración, habían menguado en la santidad, habían descuidado la presencia del Señor, porque ¿dónde estaba el Señor en esta iglesia? Estaba afuera. Jesús no estaba dentro, Jesús estaba afuera. Y si Jesús estaba fuera de esta iglesia, ¿creen ustedes que esta iglesia invocaba al Señor? ¿Lo buscaba? ¿Lo honraba? ¿O esta iglesia era como aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, que cuando Cristo dijo, yo voy más adelante, ellos le dijeron, no, quédate con nosotros esta noche? Y el Señor se quedó por el ruego de estos dos discípulos. Esta iglesia ya no oraba. Esta iglesia oró un tiempo. En un tiempo fue una iglesia de oración, de búsqueda, donde honraban al Señor y Dios era la prioridad de ellos. Pero ahora, ¿cuál es la prioridad de ellos? Y ya lo leímos, cuando ellos dijeron, somos ricos y nos hemos enriquecido. Está hablando de dinero de verdad, de riqueza verdadera. Fue una iglesia que se entregó a buscar el dinero, dejó de buscar a Dios y empezaron a buscar la riqueza. Y ya el corazón de ellos se había centrado en lo material y habían descuidado las riquezas espirituales. Y ahí está el problema. Cuando un creyente, cuando una iglesia vive más preocupada por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Bendito sea el Señor. Ahora, ese estado en el que se encontraba esta iglesia les llevaba a pensar que eran ricos, y realmente así lo eran, pero espiritualmente eran como les dijo el Señor. En el versículo 17, ellos dicen, somos ricos, pero ¿qué les dice el Señor? Porque tú dices, ¿qué decía esta iglesia? Soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero mire una frasecita que sigue. Y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre. Pobre. Quiero que resalte pobre. ¿Se da cuenta? ¿Qué decían ellos? Somos ricos, nos hemos enriquecido, pero ¿qué le dice el Señor? Son unos pobres. O sea, mientras eran ricos materialmente, económicamente ricos, espiritualmente eran unos pobres. Y miserable habla de que ahora en la vida espiritual había miseria. Que de qué sirve la riqueza cuando la vida espiritual es una miseria, es una pobreza. Cuando en la vida espiritual no hay un blanco, una meta, un objetivo, sino que son unos desventurados. Ahí le dice, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Con todas las riquezas que tenían, los varones se vestían bien, las mujeres vestían con todas las pompas de la época, los hombres también con todas las pompas de la época. Pero delante de Dios, aunque venían vestidos con ropas caras, porque eran ricos, todos los que se congregaban ahí,
Pero delante de Dios, ¿cómo estaban? Desnudos. Y aquí hay mucho que hablar y se requiere tiempo para hacerlo. Pero esta iglesia había decaído, se habían centrado solamente en las cosas materiales, y uno en lo que se centra prospera. Si usted se centra en lo material, prospera, pero si se centra en lo espiritual, prospera en lo espiritual. Entonces, ellos habían prosperado y ellos decían, somos ricos y nos hemos enriquecido. Y aquí hay una frase necia de ellos: y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea que ya no necesitaban de Dios, no necesitaban orar, no necesitaban ayunar, no necesitaban adorar a Dios, no necesitaban sacrificarse, que es la vida cómoda, la vida espiritual relajada, cómoda, donde no se paga un precio, donde no hay un precio que pagar delante del Señor. Y si hoy vemos la vida espiritual de mucha gente, es una vida espiritual relajada. Mire, por ejemplo, hoy hay personas que solo el domingo en la mañana van al culto. El resto de la semana, pudiendo, no lo hacen. Porque su vida espiritual entró en un relajamiento. El espíritu de la Odisea es para el día de hoy. ¿Sabe que la iglesia de la Odisea es la última de las 7 iglesias del Apocalipsis? La primera es la iglesia de Éfeso, la segunda es Esmirna, la tercera es Pérgamo, la cuarta es Tiatira, la quinta es Sardis y la sexta es Filadelfia y la séptima y última es la Odisea. Y la Odisea representa la iglesia de los últimos días, la iglesia de los postreros días. O sea, la iglesia en los postreros días, cuando la venida del Señor estaría más cerca que nunca. Cuando estaríamos a las puertas del umbral. Por eso en el versículo, aleluya, el versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y mira lo que dice: cenaré con él. No dice desayunaré con él, no dice almorzaré con él, dice cenaré. Y la cena es la última comida del día, y la última comida del día y la última hora del día es las 6 de la tarde. Quiere decir que estamos viviendo la última hora de la gracia, aleluya, y se está repartiendo la cena, porque el día ha declinado. Esta iglesia representa la iglesia de los días postreros, de los últimos días. Es la iglesia de hoy, la iglesia de nuestros días. Para estos días se levantaría el espíritu de la Odisea, el espíritu de la riqueza, de ser iglesia rica y poderosa, de la preocupación por lo material, de la preocupación por la fama, por el poder, por el buen vestir, por el relajamiento. Y es los días donde Cristo ya no estaría dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y hoy hay muchas iglesias que sacaron hace mucho tiempo a Cristo. Hoy hay templos con un gran número de creyentes, miles de creyentes, pero son iglesias donde Cristo está a la puerta, allá afuera, donde hace tiempo sacaron al Señor, donde ya no se honra como ayer, ya donde no se adora a Dios como ayer, donde no se le rinde culto al Señor como ayer se le rendía, donde ya se reúne cristianos altivos, orgullosos, llenos de vanagloria, llenos de orgullo, llenos de altivez, donde se reúne gente tibia, ni frío ni caliente, gente tibia que ya no tiene temor de Dios, que ya no siente la gloria de Dios, que ya no siente el poder de Dios. Una iglesia tibia sería la iglesia de los postreros días. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? Así que estamos viviendo la última hora en el día de la gracia. Se está sirviendo la cena. Por eso, hermano, estos son los últimos mensajes que se está entregando. Se está sirviendo la cena.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea que estamos viviendo la última hora en el día de la gracia. Esto significa que la venida del Señor está más cerca de lo que usted y yo podemos imaginarnos. Pero ¿cuándo debiera la iglesia estar más consagrada, más purificada, más limpia y más entregada al Señor? ¿Ayer o hoy? Yo creo que hoy. ¿Por qué hoy? Porque hoy está más cerca la venida del Señor que cuando creímos. Y hoy, cuando la iglesia debiera estar más consagrada, más entregada al Señor, a su palabra, a lo espiritual, es cuando menos la gente está entregada, es cuando menos la gente está consagrada, es cuando vemos a los cristianos más lejos de Dios. Ayer los cristianos estaban más cerca de Cristo, pero hoy los cristianos están más lejos del Señor. Por eso es que la Biblia habla y dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Usted no se ha preguntado por qué está ese versículo ahí, por qué hay un interrogante diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en ella? ¿Qué es fe? Fe es, ¿hallará gente creyendo en Él? ¿Hallará gente cuando Cristo venga a la tierra? ¿Será que va a encontrar hombres y mujeres que crean en Él, que lo honren de verdad, que le sirvan de verdad, que lo alaben de verdad, que estén entregados a Él de verdad, que vivan para Dios de verdad, que vivan para el cielo de verdad? Cuando Cristo venga, hallará gente así. A su nombre la gloria. ¿Por qué? Porque el cielo se hace un interrogante, que como van las cosas y como va el deterioro, cada día hay más decadencia espiritual en la iglesia, hay más deterioro en la iglesia. El cielo se pregunta, así como van las cosas, así como van los cristianos, así como van los cristianos en decadencia, cada día más frío y más frío y más frío y más mundanos y más pecadores y más hipocresía dentro de la iglesia y más pecado dentro de la iglesia y más gente apática e indiferente en la iglesia. ¿Será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará gente que le sirva? Amado hermano, aquí es donde nosotros nos toca levantar la mano y decir, Señor, cuenta conmigo, porque lo que soy yo, me voy a mantener en la fe, me voy a mantener creyendo, me voy a mantener honrándote, adorándote. No voy a perder la fe, no voy a perder la confianza, no voy a perder la comunión, no voy a perder la santidad, no voy a perder la pureza. Alguien puede levantar sus manos y bendecir el nombre de Cristo. Hoy ese espíritu de la Odisea está rondando en el mundo entero. Hoy hay decadencia espiritual, hay deterioro espiritual. Ya los cristianos no son lo que eran antes. Hay una anciana que es muy católica, muy católica. Ella dice que es católica, apostólica y de todo. Y pasaron un grupito de creyentes por enfrente de su iglesia, donde iban las mujeres bien mutiladas, bien pintadas, la ropa bien corta, los varones con unos cortes todos raros y con la Biblia en la mano. ¿Y sabe lo que dijo esta anciana, que es bien católica? Dijo, el mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar. Este mundo se va a acabar. Dios viene por pronto a acabar este mundo. Y alguien le dijo, ¿por qué? Me dijo, porque en todos mis años de vida, los evangélicos yo nunca los vi así. Así no eran los evangélicos que yo conocía. Dios mío, el mundo se va a acabar. Porque mucha gente vio que el principio del cristianismo
no era así. Hoy no hay consagración. Bendito sea el Señor. Esta iglesia no era ni fría ni era caliente, era una iglesia tibia. Y esta iglesia, como ya les dije, representa la iglesia de los últimos días. Es un evangelio que ya deja de honrar al Señor. Y precisamente hoy ya no se honra a Dios como ayer se honraba. Ya no se busca a Dios como ayer se buscaba. Ya no se ora como ayer se oraba. Ya no se alaba a Dios como ayer se alababa. Ya no hay el mismo sacrificio en el pueblo como ese sacrificio que había ayer en cada creyente para honrar al Señor. Hoy ayer no teníamos comodidad. En la iglesia de ayer, se reunía en casas, piso de arena, de polvo, unas bancas de madera bien incómodas, no había ventilación, no había amplificación, no había energía eléctrica, no había un instrumento musical. Simplemente los cristianos tocaban sus palmas, hacían unos charrascos de totumo. Pero cuando se reunían, la gloria de Dios caía. El poder de Dios descendía. Había bautismo en el Espíritu Santo. Había la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Se manifestaban los dones de Dios. Los cultos iniciaban bajo la gloria de Dios y finalizaban bajo la gloria de Dios. Hoy los cultos inician con la gente despierta y terminan con la congregación dormida. Porque ya la gente ha perdido el interés. Y déjeme decirle algo, a veces se dice, se duerme porque el predicador es monótono. No, usted se duerme porque viene sin un interés, sin una disposición, porque viene al templo sin ninguna meta, sin ningún programa. No vino a buscar ni a sentir nada. Pero cuando uno está en busca de algo, no se duerme, no se descuida. Cuando Eliseo le dijo a Elías, yo quiero una doble porción del Espíritu que hay en ti, Elías le dijo, si tú me vieres cuando yo me desaparezca, entonces la doble porción será tuya. Desde ese momento Elías caminaba para allá, Eliseo caminaba para allá, Elías caminaba para acá, Eliseo, y no le quitaba la vista. ¿Por qué? Porque el mero descuido que él tuviera, Dios se llevaba a Elías y él perdía la bendición de la doble porción, porque el trato era, si tú me ves cuando yo me desaparezca, cuando el Señor me lleve en un torbellino, entonces la doble porción será tuya, pero si te descuidas y no me ves, no recibes nada. Así que Eliseo ahora estaba a 4 ojos y de repente pasó un torbellino a una velocidad tremenda y arrebató a Elías. Y Eliseo quedó acá en la tierra gritando y diciendo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Cuando estaba diciendo así, era que estaba queriendo decir, lo he visto, la doble porción es mía. Yo te vi, te fuiste en un carro, aleluya, te fuiste en un carro, te he visto, la doble porción es mía. ¿Cuántos podemos adorar la gloria de Dios? A su nombre. Estaba diciendo, la doble porción es mía. ¿Por qué? Porque él vio cuando Elías se desapareció y vio en qué se lo llevó el Señor. Que se lo llevó en un carro
aleluya, y que habían carros, habían caballos y había carros, bendito sea el Señor. Entonces cuando uno viene sin ninguna disposición, sin ninguna meta, sin ningún propósito al templo, entonces uno se duerme, porque vino simplemente a sentarse, pero no vino a buscar nada. Pero yo y usted, aleluya, cuando venimos al templo, tenemos que venir a buscar algo. Tenemos que venir, la Biblia dice que el que busca, halla. Cuando venimos al templo, venimos con un propósito. Voy que Dios me hable, que Dios me toque, que Dios me ministre, que Dios me responda a esta petición, que Dios responda a esta pregunta, que Dios me quite esta duda, que Dios me quite esta enfermedad, que Dios me quite esta dolencia, porque la palabra te puede sanar ahí donde estás sentado, porque la palabra es viva. ¿Cuántos podemos adorar la gloria de Dios? Levante sus manos, cierre sus ojos un momento y démosle la gloria al Señor. Alabado sea Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces la iglesia de Laodicea es una iglesia que tiene una opinión muy personal de sí mismo. ¿Cuál es la opinión? Porque tú dices soy rico y me he enriquecido. Soy rico y me he enriquecido. Esa era la opinión personal que ellos tenían, que eran ricos, que se habían enriquecido y que de ninguna cosa tenían necesidad, pero estaban equivocados en la opinión personal. Si llevamos al campo espiritual de la iglesia de hoy, hoy tenemos la opinión personal. Pregúntele al que no ora y al que no ayuna y al que poco se congrega cómo se siente. Pregúntele. ¿Qué le va a responder? Bien, hermano, muy bien. Y hasta habla una lengua ahí. Y hasta, porque yo le he preguntado, hermano, y apenas le pregunto, y empiezan a hablar lengua, a sacudirse, para mostrar que están llenos de la gloria de Dios. Pero llevan meses que no ayunan, llevan meses que no vigilan, llevan meses que no se congregan. Aleluya, muy poco. Y muestran, esa es la opinión de que están llenos, de que tienen la unción de Dios. Esta gente tenía una opinión de sí mismo. Esta iglesia tenía una opinión personal. Pero el Señor en ese día vino a decirle lo que ellos no sabían. Y el Señor está aquí en esta tarde para decirnos lo que nosotros no sabemos. Porque quizá lo que usted y yo sabemos es la opinión personal. Si yo le pregunto en esta hora, usted me dice que está muy bien. Y hasta habla dos palabritas en lengua. Y hasta da un pasito por ahí de danza. Y un saltico y se estremece. Y todo mostrando, aleluya. Y hasta me dirá, anoche tuve una revelación con Dios. Porque hay gente que ni ora ni ayuna. Y todas las noches tienen revelación con Dios. Y todos los días tienen revelación con Dios. Eso es mentira. El que no ora, ni ayuna, ni busca a Dios, no tiene ninguna revelación del Señor. El que no ora ni ayuna no tiene comunión con Dios, comunión con el cielo. ¿Cuántos bendecimos la gloria de Dios? Aleluya, muéstrame con tus obras tu fe. La fe sin obra es muerta. Y hoy hay gente que todos los días tiene revelación. Y hablan con uno y dice, mañana que hablé con usted vi un monstruo grande detrás de usted. Y viven viendo monstruos, y viven viendo gente botando candela por los ojos, monstruos botando candela por la boca. Y anoche estaba en la pieza cuando se metieron dos gigantes peludos así, con unas uñas largas. Yo lo quedo mirando a los ojos y le digo, ¿de verdad lo vio? Sí, hermano, lo vi. Yo le digo, donde usted vea eso, que yo esté en mi pieza y de repente vea con los ojos así, con estos ojos, dos monstruos, o me muero, se me para el corazón del susto, o algo pasa. ¿Me está entendiendo? Y hablar así tan suave que anoche aparecieron. Hermano, que usted esté ahí y de repente dos monstruos se le aparezcan a usted y le entren por la puerta sin abrirla ya. Hermano, usted paga los escondites a peso, usted se le endurece la lengua, usted se le para el corazón, a usted le sucede algo. Mire, le cuento esta anécdota que fue algo real. Yo fui pastor en los Llanos Orientales.
Y un pastor llanero, allá se tiene una historia, como todas las historias que hay dentro de las culturas. Dentro de esa cultura está que el silbón, que la llorona, que, bueno, son como 5 más. La bola de fuego, que la bola de fuego que aparece de noche en la llanura, y la gente que a veces va por los caminos se le aparece esa bola de fuego y algunos han quedado muertos, otros resucitan a los 10 días, en fin. Y este hermano, un pastor, le estoy hablando de un pastor que en el momento es pastor de esta obra, ya una persona bien adulta. Él iba en un caballo por la llanura cuando vio unas luces que venían allá. Y cada día, y cada segundo que pasaba, un minuto, las luces más cerca. Y claro, como allá se tiene eso de que la bola de fuego aparece, que es un espanto dentro de esa cultura, la bola de fuego. Él iba a reprender, y él mismo nos cuenta que iba a reprender y la lengua la tenía pesada. Ya reprendía, decía, y no podía reprender. Y quedó petrificado en el caballo, convertido en una estatua que no se podía mover. Cuando y viendo, solamente veía, pero no podía hablar ni reprender siquiera. Cuando llegó cerca eran dos motociclistas que andaban perdidos en la sabana. Y note bien que ni era la bola de fuego de verdad. Y estaba petrificado. Y que a usted le aparezca todas las noches monstruos y gente entren así, hermano, a su pieza. Y que usted tan tranquilito, ven aquí, olvídese, eso no es así. Aleluya. Una cosa es una visión y otra cosa es que se le aparezcan a uno así. Así que ese cuentico déjelo de contarlo, que eso no es verdad. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? ¿Puede usted bendecir al Dios Todopoderoso? Aleluya, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Así que esta iglesia se creía que eran ricos, que se habían enriquecido, pero el Señor ese día vino a decirles la verdad. Y le dice, lo que tú no sabes, y ahí está, y no sabes. Y el Señor vino a decirles lo que ellos no sabían. ¿Qué era lo que ellos sabían? Que eran ricos, que se habían enriquecido, y la tercera, no tenían necesidad de nada. No había que ayunar, no había que orar, no había que buscar de Dios. Y al decir que no tenían necesidad de nada, era que no tenían ni necesidad de Dios. Y qué triste cuando la iglesia siente que no tiene necesidad de Dios. Qué triste cuando el cristiano siente que no tiene necesidad de Dios. Qué triste cuando la iglesia y el cristiano siente que no tiene necesidad ni de ayunar, ni de orar, ni de congregarse, ni de leer la Biblia, ni de alabar a Dios, ni de bendecir al Señor. Llegar a ese extremo es realmente tocar fondo, porque si alguien en el mundo tiene necesidad de Dios, somos nosotros. Yo tengo necesidad de Dios. Yo soy un hombre necesitado de Dios. Aleluya. El día que sienta que no tengo necesidad de Él, porque creo que lo tengo todo, ese día me muero. Ese día pierdo la gracia. Ese día pierdo la unción. Ese día se aleja el Señor de mi vida. Ese día hay separación entre Dios y mi persona. Pero mientras yo sienta necesidad de Dios todos los días, aleluya, levantaré mis manos a Dios y le diré que necesito de Él, y al acostarme volveré a decírselo, aleluya, y en este altar se lo diré todos los días, necesito de ti. Levante sus manos y dígale, Dios, necesito de ti. Dígale, necesito de ti. Sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Sin Él tú no puedes levantarte. Sin Él no puedes ser un buen cristiano. Sin Dios tú no tienes poder. Sin Dios tú no tienes esperanza. Sin Dios tú no tienes gracia ni unción. Pero con Dios somos más que vencedores. Con Dios tenemos poder. Con el Señor tenemos unción. Con el Señor tenemos respaldo. Oh, necesitamos de Él.
Él es el que nos ayuda, Él es el que nos socorre, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos llena, Él es el que nos corona de favores y misericordia, Él es el que sana nuestras dolencias, Él es el que sana nuestras enfermedades, Él es el que nos bendice, el que nos consuela, el que nos anima, el que nos levanta, el que nos fortalece, el que nos provee, es Dios. No podemos seguir sin su presencia. Eso era lo que ellos creían. Pero el Señor le dice, ahora les voy a decir lo que ustedes no saben. Y le dice 5 cosas. Número 1, que eran desventurados. Número 2, miserable. Número 3, pobre. Número 4, ciego. Y número 5, desnudo. Eso era esta iglesia. ¿Por qué llegó a ese estado de decadencia espiritual? Porque habían descuidado el objetivo. Se habían centrado en lo de aquí abajo y habían descuidado al Señor. Y el Señor está donde se le honra y se adora. Hubo un caso, y lo cuento como anécdota, de un joven que vivía en el campo. Y allá en el campo alguien predicó y él aceptó a Cristo como su Salvador. Su corazón se llenó de tanto amor por Dios que estaba enamorado del Señor. Un cristiano que alababa, que bendecía a Dios, que oraba. Y un día salió a la ciudad. Y como estaba enamorado del Señor, buscó un templo donde congregarse. Su vestido no era el mejor. Su camisa, su pantalón tenía algunas manchas debido a las manchas que se recibe por la hierba del campo. Pero su corazón estaba lleno de amor por Dios. Así que entró a una iglesia, a un templo grande, lleno de cristianos, había músicos, cantantes, todas las comodidades de una iglesia. Y cuando llegó al templo, él empezó a alabar a Dios y a decir aleluya y amén y adorar a Dios y alabar a Dios. Los ujieres vinieron para callarlo y le ordenaron que se callara, que dejara de ser ruidoso, que dejara de ser escandaloso. Entonces él dijo, pero ¿de qué de malo estoy haciendo si yo no estoy haciendo nada malo? Simplemente alabo a Dios, porque todo era un silencio. Todo el mundo encorbatado, todo el mundo vestido y nadie alababa a Dios, pero él alababa al Señor. Y le dijo a los sugieres, yo no puedo callar porque yo amo a Dios. Y yo lo adoro. Y yo lo alabo. Porque Él es lo más grande de mi vida. Él me cambió, me transformó. ¿Por qué no lo puedo adorar? Al ver que él insistía en adorar, vino el pastor. Le sugirió que se callara, que no adorara, que no orara. Pero él dijo, ¿cómo no si yo vine aquí a adorar al Señor? Entonces lo sacaron. Y le dijeron, tú eres aquí en medio de nosotros como una mosca en una taza de leche. Sáquenlo por bulloso. Y lo sacaron. Cuando este joven lo sacaron de la iglesia, él se sentó en las gradas que había al frente de la iglesia, se sentó a llorar y a decirle a Dios, Señor, ¿en qué pecados? Si esta es tu casa, este es tu templo. Yo vine a adorarte. Y yo me siento feliz de adorarte. Yo no puedo callar el gozo, el amor que siento por ti. Tu palabra dice que a ti te hay que adorar. Y yo quiero adorarte. Y tú buscas adoradores. Y yo vine a adorarte. ¿Por qué me sacaron? ¿Por qué me sacaron del templo? Y estando llorando y preguntándole eso a Dios, de repente sintió que un personaje con unos vestidos resplandecientes se sentó al lado de él. Este personaje lo abrazó y le dijo, hijo, no te preocupes. A mí me sacaron hace muchos años. Era Jesús.
Era el Señor quien vino ahí a abrazarlo y a decirle, de ahí me sacaron a mí hace años. Es que donde no está el Señor, ya no hay alabanza. Por eso si aquí está el Señor, ¿dónde se mueve Cristo? En medio de la alabanza de su pueblo. El Señor dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y si queremos tener al Señor, hay que adorarlo. Por eso usted adórelo. Aquí no se prohíbe adorar. Aquí no se prohíbe que usted alabe, que usted bendiga, que usted dé un aplauso, que usted diga gloria a Dios, que usted diga amén. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Esa es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es la iglesia, aleluya, que tiene a Cristo allá afuera en la puerta. Pero aquí, hermano, tenemos que hacer la oración de aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús. Todo el día Cristo caminó con ellos. Al llegar ya la tarde, ya oscurecía, llegaron a la aldea los 2 discípulos y el Señor hizo como que iba más adelante y ellos le rogaron, quédate con nosotros esta noche, no te vayas, quédate con nosotros. Y el Señor se quedó con ellos y partió el pan, se sentó a la mesa con ellos y partió el pan y lo bendijo. Y cuando partió el pan y lo bendijo, sus ojos se abrieron y reconocieron que era Cristo. Y ¿sabe qué se decían el uno al otro? Con razón ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras por el camino. Donde Cristo está, hay pan bendecido. Aleluya. ¿Qué hizo Cristo cuando se sentó a la mesa? Partió el pan y lo bendijo. Y cuando ellos vieron el pan que Cristo bendijo, sus ojos fueron abiertos. Y el pan donde está Cristo, en una iglesia donde está Cristo, el pan es bendecido. ¿Y sabe qué hace ese pan? ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡A su nombre! Y en esta tarde este pan abre los ojos, le abre los ojos a la iglesia. Si queremos pan bendecido, tenemos que decirle al Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Y es lo que hoy tenemos que decirle, Señor, no queremos ser la iglesia de la Odisea. Queremos ser la iglesia donde tú estás presente. Esta casa es de Dios. Que Dios se pare aquí en este altar, que esté dentro de este templo, que nunca se vaya. ¿Cuándo se irá Cristo de aquí? El día que usted y yo no queramos adorarlo, no queremos bendecirlo y venimos a dormir aquí y no venimos a adorar y no venimos a bendecir y no venimos a glorificar a Dios y no lo honramos y no lo glorificamos, el Señor se va. Pero mientras haya un pueblo que lo ama, que viene a este lugar buscándolo, el Señor está aquí para dar palabra, para dar bendición. El Señor está aquí para levantar, para ungir, para llenar, para decirte estoy contigo, pueblo mío, iglesia mía, estoy con vosotros, yo soy vuestro Dios, yo soy vuestro Señor, yo os levanto, yo os unjo, yo os bendigo, yo fortalezco, yo obro en medio de vosotros. Y cabanda rebequendua. Habéis pasado fatiga y habéis estado en prueba y habéis estado en dificultades y habéis estado en escasez. Yo he provisto, yo estoy para abrir mi mano, yo te proveo, yo te suplo, yo te ayudo, yo te levanto, yo arreglo tu hogar, arreglo tu familia, tu matrimonio, yo os bendigo con grandes bendiciones. Que alguien levante su voz, que alguien bendiga al Señor, que alguien glorifique a Dios. Póngase de pie en esta hora, hermano mío, y con las manos en alto démosle gracias. Aleluya, aleluya. Tenemos que ser la iglesia donde Cristo está.
No podemos llegar al extremo de ser una iglesia con Cristo allá en la puerta. Cristo no debe estar allá afuera en la puerta. Cristo debe estar aquí adentro. Dentro, en este templo, en este altar. Cristo es el Rey en este lugar. En la iglesia Cristo es el Rey, es el Señor, es el Todopoderoso. Es el ser a quien adoramos y bendecimos, a quien levantamos nosotros nuestras manos, a quien dirigimos nuestra oración y nuestro clamor. Es Cristo a quien dirigimos nuestra oración, nuestro clamor, nuestra intercesión. Es a Él a quien levantamos las manos. Por eso hoy levanta tus manos a Él y simplemente adórale, simplemente dale gloria y honra y bendice su nombre y glorifica su nombre. Cristo no puede estar afuera, Cristo debe estar adentro, debe estar adentro. El que debe estar afuera es el diablo, el mundo, el pecado, pero Cristo debe estar dentro. Esta es su casa, este es su pueblo, es su iglesia, somos sus hijos, somos sus hijos a quien Él salvó con su poder, nos limpió con su sangre y nos ha hecho libre. Él debe encontrar en esta tarde una alabanza de este pueblo. Él debe encontrar de nosotros siempre una alabanza, una adoración, una palabra de agradecimiento y de exaltación. Porque aunque estemos en prueba, Dios ha sido bueno. Ha sido bueno para con nosotros. Aunque estemos en prueba, el Señor ha sido bueno para con nuestra vida. Ha sido bueno para con nosotros. El Señor ha sido bueno contigo, hermano. Ha sido bueno contigo, hermana. Ha sido bueno contigo, joven. Él te ha ayudado. Él no te ha soltado de tu mano derecha. Él te sostiene. Él te ha dado fuerza. Por eso has podido soportar las crisis, las dificultades, los momentos difíciles, los momentos duros por los cuales has pasado y estás pasando. Es el Señor quien te ha sostenido de tu mano derecha, te ha fortalecido, te ha dado fuerza, te ha consolado en las noches, te ha consolado en el día y te ha dado nueva esperanza, nueva fuerza para que avance, para que siga. Hay un Dios que va a recompensarte. Hay un Dios que va a recompensar toda tu aflicción, toda tu paciencia, tu sufrimiento, tus lágrimas se convertirán en risa, tu llanto se convertirá en risa, porque Dios te hará sonreír, el Señor te bendecirá. Tus días de risa vienen, tus días de risa vienen, aunque hoy estás pasando por el valle de lágrimas, ese valle de lágrimas por el cual tenemos que pasar todo, pero ya viene la bendición, ya viene la bendición, ya viene la bendición, hermano, ya viene la bendición, hermana. Está cerca la bendición para ti. Está cerca la bendición de Dios para tu vida. Créelo. 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 Aleluya. Créelo. Sí. Créelo, hermano. Créelo. Aleluya. Aleluya. Créalo. Por un momento siga ahí con sus manos en alto, creyendo, confesando. Confesando, 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 confesando. Créalo, aleluya, aleluya. Alabado su nombre. Créalo, confiéselo.